querida iglesia, bienvenidos una vez más a una transmisión online, un domingo más donde vamos haciendo esta reunión en línea y quiero dar gracias a Dios porque todo esto va pasando poco a poco y va tomando un poco de color, pero quiero animarte a que sigas tomando las medidas de seguridad para que esto pueda pasar más rápido y nunca olvidar de que como cristianos debemos ser ejemplo. Hola iglesia, quería compartirles con ustedes el Salmo 27.1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Y me gusta mucho este salmo por la convicción que tenía David de confiar en Dios y de declarar que el Señor es el baluarte de su vida. Y quería compartir, porque no sé si sabes lo que significa baluarte, que es una construcción de forma pentagonal que sobresale en el ángulo de unión entre dos partes de la muralla o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Y David es un gran ejemplo para nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, porque solo pienso, todo lo que vivió David, todas las situaciones por las que él atravesó, y él tenía esa confianza y esa certeza de que en Dios estaba la fortaleza de su vida, estaba su baluarte, y con todas las amenazas que vivió, pues eso, él descansaba en Dios, y es nuestra invitación que podamos confiar en Dios, podamos descansar en Él en medio de estos tiempos de crisis, que sepamos y que descansemos en Él. Amén. Hola mis queridos hermanos, un saludo cariñoso para todos, bendiciones de lo alto, que el Señor los bendiga en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tener esta vía de comunicaciones y de estar unidos en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos, y tantas oportunidades que nos da el mundo para sentirnos tristes. Le pedimos a Dios que transforme esa tristeza en alegría y en alabanza, en gozo para nuestras vidas. En este momento le damos el paso al grupo de alabanza para que tenga un himno de conmemoración a esta conversión. En el nombre de Jesús.
Señor los bendiga. Vamos a leer el Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios de Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ahora vamos a leer en Salmo 5. Jehová, hasta los cielos llega su misericordia y tu fidelidad alcanza hasta la cielo. Que Dios bendiga su palabra. Dice Salmos 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Y dice Lamentaciones 3:25, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Alabemos al Señor, con la canción del Señor eres fiel, y vamos a cantarle y alabarle porque se lo merece. Hasta luego. Eres fiel y tu misericordia es eterna.
Buenos días. Pasad, pasad. Bienvenidos en esta mañana a nuestra casa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Mira, nos pides que estamos a punto de sentarnos a la mesa a comer. Sí, sí, tenemos en esta mañana una comida muy especial y esperamos compartirla con vosotros. Hemos preparado un lugar en nuestra mesa para vosotros. ¿Os quedáis? No os angustiéis ni temáis, en mí podréis hallar paz. Así recordadme, En Hechos 2:46 dice así: y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Pues queríamos compartir este texto con vosotros porque lo que os hemos querido mostrar invitándonos a esta comida es lo que vivían los primeros cristianos. Y ellos cogieron el ejemplo de lo que hizo Jesús también con sus discípulos. A Jesús le encantaba disfrutar de tiempos así en las casas, compartiendo la comida, cenando, en esa intimidad y calidez que dan los hogares. Y de esa manera, alrededor de una mesa, rodeado de sus amigos, de su familia, de sus seres queridos, con lo que tenía sobre la mesa, con pan, con vino, Él nos invitó a que le recordáramos. Así que vamos a orar dando gracias por ese Jesús. Pues sí, papá, te queremos dar las gracias por poder recordar algo tan importante como el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Con este pan, con este vino, recordamos algo muy doloroso que fue ese cuerpo de Jesús clavado en la cruz con esa sangre derramada, pero que tiene tanto poder porque venció a la muerte, resucitando con un gran poder, Señor, y con esa vuelta a la vida, Señor, nos dio vida también a nosotros, y eso lo queremos proclamar, lo queremos recordar, y como decía el texto, queremos alabarte a ti, Señor, por lo grande que tú eres y por haber salvado nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este pan ahora yo partiré y mi cuerpo así recordaréis. Haced esto en memoria de mí. Con la copa que ahora os daré, nuevo pacto con Dios hallaréis en la sangre que derramaré. Gracias, Jesús. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por compartir tu vida con nosotros. Gracias porque en el caliu de los hogares es donde tú estabas a gusto. Y gracias por estar en nuestras casas. Gracias por seguir con nosotros y no dejarnos nunca. En tu nombre. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó.
resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Yo estoy muy contento de poder estar con vosotros para compartiros sobre las ofrendas. Hace un par de semanas Manel nos explicaba sobre la importancia de que las ofrendas no se deben quedar en casa, a pesar de que nosotros sí que estamos quedándonos en casa. Y nada, quería daros sencillamente, quería explicaros un motivo por el que es importante que sigamos siendo fieles en nuestras ofrendas, y es porque con estas ofrendas, más allá de seguir con los pagos que hay que hacer como iglesia, estamos pudiendo ayudar a personas que realmente están necesitadas. Tenemos hermanos en nuestra iglesia que se han quedado sin trabajo, que tienen muy poquitos ingresos y que están teniendo dificultades incluso para poder comprar comida. Y con este dinero, con nuestras ofrendas, estamos pudiendo repartirles bolsas de comida para que ellos puedan tener comida durante unas semanas. Así que es importante que seamos conscientes de que nuestras ofrendas son trascendentales para muchas personas. Y os quería animar a que sigamos ofrendando, que demostremos nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios, también ofrendando para el pobre. Sabéis que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo una y otra vez se nos va animando a que estemos preocupándonos por el pobre, a que estemos preocupándonos por aquel que lo está pasando mal, por las personas que no tienen los mismos recursos que tenemos otros. Así que os quiero animar a que sigamos ofrendando, y como iglesia sabéis que podemos ofreceros dos maneras de ofrendar. Una sería, como nos explicó Manel, tener una cajita en la que vamos poniendo cada mes o cada semana o cada cuando veamos, vamos metiendo el sobrecito con nuestro dinero, con nuestra ofrenda, la ponemos dentro, cerramos la caja, la guardamos bien guardada para que no nos gastemos ese dinero,
Y también la otra opción que os podemos dar sería una opción digital en la que podéis hacer ingresos en nuestro número de cuenta. Si queréis escoger esta opción, nos podéis preguntar por WhatsApp o nos podéis llamar por teléfono y os podemos dar sin ningún tipo de problema el número de cuenta de la iglesia para que podáis hacer ahí el ingreso de vuestras ofrendas. Y nada, me quería despedir haciendo una breve lectura de la carta a los Hebreos que nos encontramos, en la que hay un versículo que dice: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias por seguir apoyando en oración y en ofrendas por aquellos que más lo necesitan. Querida iglesia, muy buenos días, saludos para todos. Quizás este sitio os parece familiar, ¿no? Un poquito. Pues bueno, decidí grabar aquí el día de hoy para tener un poquito más de esta familiaridad que tenemos los domingos, de encontrarnos en el lugar de reunión, y he venido aquí evidentemente con todas las precauciones posibles y he querido desde aquí dedicar este tiempo para compartir juntos la palabra del Señor. Hoy comenzamos un tiempo de aprendizaje que se llama El fruto del Espíritu es amor. Este tiempo de aprendizaje que comenzamos hoy está basado en una porción de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, Gálatas, capítulo 5, voy a leer desde el versículo 16 porque es muy interesante. Dice, por eso estoy con la Nueva Traducción Viviente, a lo mejor también vosotros veis alguna diferencia con vuestra versión, pero me gusta el lenguaje que usa esta versión. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia los unos de los otros. Aquí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos está mostrando dos estilos de vida. Un estilo de vida que está basado en las obras de la carne, o como dice esta versión, las pasiones pecaminosas. Y hay otro estilo de vida que está basado en lo que produce el Espíritu de Dios. Pensad en una cosa: obras son cosas que uno produce. Frutos es algo que naturalmente se da. Para poder entender esta idea tenemos que dar un paseo. Ya sabéis por dónde comienzan los paseos regularmente, ¿verdad? Sí, por Génesis. Comienzan en Génesis. Vamos a dar un paseo por Génesis para entender este punto del fruto, de la importancia del fruto y por qué en este pasaje habla del fruto del Espíritu. Mirad, nuestro paseo va a comenzar en Génesis, capítulo 1, que es donde comienzan todos los paseos en esta vida. En Génesis capítulo 1, dice en el versículo 9, entonces dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y esto fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares.
y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y vio Dios que esto era bueno. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, lo que dice aquí es que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, árboles que den semilla y que en la semilla esté su naturaleza y que esa semilla produzca nuevos árboles que lleven la misma naturaleza del árbol que los produjo. ¡Ay, qué difícil! Bueno, no, ¿verdad? Nosotros sabemos que si cogemos una manzana, dentro hay unas semillitas. Si esas las sembramos en un lugar adecuado, a final de cuentas, esas semillitas nos darán un árbol de manzanas. Unas semillas de manzanas producirán manzana. Unas semillas de cualquier otro fruto producirán el fruto determinado del cual han provenido. Dios con esto nos está enseñando un principio muy importante, porque como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, defiendo que Génesis es el libro de los principios, es el libro que nos demuestra cómo piensa Dios. Las maneras de crear de Dios revelan su naturaleza, revelan su paradigma, revelan su manera de pensar. Todo árbol da fruto según su género. Todo produce de acuerdo a su especie, de acuerdo a su propia naturaleza. Cada árbol produce de acuerdo a su naturaleza. Y es una de las cosas que quedan asentadas desde el primer capítulo de la Biblia, la primera página de la Biblia, tenemos ya esto muy claro, que todo árbol da fruto según su género. Ahora bien, segundo paso dentro de este paseo. ¿Me acompañáis? Resulta que cuando Dios crea al hombre, mirad el versículo 27, Dios crea al hombre y a la mujer, dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es la primera vez que hay poesía en todas las páginas, en las vastas páginas de la Biblia. Es la primera vez que aparece poesía. Y aparece la poesía cuando aparece el amor, ¿verdad? Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y entonces ahí aparece la poesía. Pero hay algo que nos tiene que quedar muy claro. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pensemos en una cosa, Dios creó al hombre como Él, con su naturaleza. Entonces, el hombre producirá de acuerdo a la naturaleza con la que fue creado, tal como ya nos lo habían anunciado con los árboles. Los árboles dan fruto según su género. Espero que me esté explicando, espero estar siendo lo suficientemente claro y sencillo para que me explique, para que me entendáis este rebuscamiento, que tampoco es tan rebuscado, pero sí que hay una verdad aquí a la que tenemos que aludir de la manera más práctica que podamos. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, por lo tanto, la naturaleza que hay en el hombre también es una naturaleza divina. La naturaleza con la que Dios creó al hombre es su propia naturaleza. Él estaba esperando que nosotros lleváramos su imagen y lleváramos su semejanza. Él estaba esperando que nosotros actuáramos como Él, viviéramos como Él, hiciéramos lo que Él hace, respondiéramos como Él responde, anduviéramos en su poder, en su autoridad, en sus milagros, en su sobrenaturalidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él estaba poniendo en el ser humano que creó su imagen y su semejanza. Ahora hay algo muy interesante, ¿verdad? Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, o sea, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. A ver, es verdad que Dios había puesto su naturaleza en el hombre. Por lo tanto, el hombre puede gobernar todo lo creado, porque el hombre tiene la naturaleza divina. Le ha sido delegada la autoridad de todo lo que ha sido creado en la tierra. Lo que Dios les dice es: fructificad, multiplicaos. Pensad en la primera palabra, fructificad. Es una orden, dad frutos. Quiere decir entonces que aquí hay una idea. Aquí hay una idea que Dios quiere darnos desde la primerísima página de la Biblia. Nosotros somos como árboles. Somos como árboles.
damos frutos, también nos multiplicamos. También nos multiplicamos y tenemos más hijos que son como nosotros. Pero la primera encomienda es dar frutos, fructificar, lo cual significa que tenemos una naturaleza y lo que produzcamos será de acuerdo a nuestra naturaleza. Me supongo que él estaba esperando que los frutos que diéramos eran acordes a la naturaleza que él había sembrado a nosotros. Pero es verdad, si seguimos avanzando en el paseo, y no os preocupéis que no vamos a dar tantas vueltas en este paseo, pero si seguimos avanzando, nosotros veremos en Génesis 3 que el hombre desobedece a Dios, caen en pecado. Y entonces el espíritu del hombre, la vida que Dios había sembrado en el hombre, pues accede a la muerte, a una vida rota, a una vida sin Dios. Y entonces el fruto del espíritu, el fruto que el árbol espiritual que somos podía dar, queda truncado, queda roto. Y lo único a lo que podemos aludir es a obras, obrar. Ya no dar frutos, sino obrar. Y todo lo que el hombre obra es carnalidad. No sé si habéis notado en Génesis 6, vamos para allí por favor, que hay una referencia muy interesante. Dice el versículo 1 que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, comenzaron a multiplicarse. Dios les había dicho fructificad y multiplicaos. Pero al haber perdido la capacidad espiritual, la vida espiritual con la que Dios nos había creado, al haber caído en pecado, entonces solo tenemos la capacidad de multiplicarnos, pero no la capacidad de fructificar, como harían los árboles. De dar frutos de acuerdo a nuestro espíritu, de dar frutos apacibles de justicia. No podemos. Entonces los seres humanos se multiplican sobre la faz de la tierra y entonces los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu, es un asunto espiritual, mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Él es carne, ciertamente Él es carne. El hombre, queridos amigos, en su cerrazón, en su perdición, en su caída, solo piensa en el mal, solo acude al mal. El mal es su definición. En otra versión de la Biblia que me gusta mucho en inglés, The Message, dice que el hombre piensa mal, o sea, en ese momento de Génesis 6 el hombre pensaba mal, comía mal, desayunaba mal, tanto que le rompió el corazón a Dios. Tal fue así que Dios se arrepintió, según lo que dicen algunas versiones, ¿verdad? Y es fascinante, es sorprendente, es doloroso que Dios incluso se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Muy potente. El hombre dejó de producir frutos de acuerdo a la naturaleza de Dios para solo producir obras carnales, carnalidad, pecado, obras pecaminosas. Siguiendo con nuestro paseo, vamos a dar un salto grandísimo hasta el Salmo número 1, ¿vale? Pero al llegar al Salmo 1 no debemos perder de vista que estábamos en Génesis y ya hemos llegado hasta la mitad de la Biblia, ¿verdad? Por en medio hay muchas historias. Quizás una de las más importantes es cuando Dios le da una ley a Moisés. Le revela, en los primeros libros de la Biblia, le revela una serie de leyes, una serie de reglas, una serie de mandamientos, y le dice, por ejemplo, le dice en Deuteronomio 28, ¿verdad? Dios habla con Moisés y le dice, cumplirás o mirarás de cumplir todos los mandamientos de la ley para que seas bendito. Dios exige al hombre en el Antiguo Testamento que cumplamos la ley para que podamos detener el funcionamiento de la carnalidad, para que podamos domesticar la carne, para que podamos apaciguar la carne y podamos aludir un poquito a la vida del Espíritu con la que fuimos creados. Es el Salmo 1 el que nos recuerda que nosotros tenemos la capacidad de fructificar. Mirad, Salmo 1 dice, qué alegría, esta es la versión, la nueva traducción viviente, por eso a lo mejor veis algunas palabras diferentes, pero dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Será como árboles plantados a la orilla de un río. Atención, aquellos
que amamos a Jesús, aquellos que conocemos a Dios, aquellos que abrazamos la palabra como la definición de nuestra vida y dedicamos tiempo a lo largo de los días a meditar en su palabra, aquí dice que seremos como árboles. Volveremos a una naturaleza primigenia, como aquella con la que Dios nos creó. Dice que serán como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, prosperan en todo lo que hacen. Queridos, hay una naturaleza con la que Dios creó al hombre. El pecado arruinó esa naturaleza, pero Dios dio la ley a través de Moisés para que pudiéramos por lo menos hacer el intento de volver a esa naturaleza y volver a fructificar, dejar las obras pecaminosas y también religiosas a un lado y poder fructificar. Vamos a seguir adelante con el paseo que hemos emprendido. Hay una profecía mesiánica en Isaías 61, es decir, una profecía que alude a la llegada del Mesías, de Jesús. Y quiero leeros los primeros versículos de este capítulo 61 de Isaías, que nos llevan a pensar en esa venida de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Mirad cómo el Espíritu Santo está metido en este paseo, en este tránsito, en este camino. Dice: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados, que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Quiero que veáis algo. El Señor quiere regresarnos a que seamos como árboles, pero árboles de justicia, árboles que den frutos para Él, árboles que den frutos para su gloria. Y quiero ahora llegar al Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la primera voz que escuchamos es la voz de Juan el Bautista, ¿verdad? En Lucas 3 le escuchamos hablar, en esa predicación solitaria en el desierto, esa voz que clamaba en el desierto. Mirad, por ejemplo, desde el versículo 4, dice que Isaías había hablado de Juan. Isaías, que acabamos de leer hace un momento, dice que Isaías dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras. Oye, esta gente era muy dura, ¿eh? Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Claro, ese orgullo religioso y de judíos. Eso no significa nada, dice Juan el Bautista. Porque les digo que Dios puede crear hijos a Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, atención, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaban diciendo: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron los soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario.
El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buenos frutos será cortado y será echado en el fuego. Entonces, como ya hemos leído, la gente preguntaba, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo puedo dar bueno? ¿Cómo puedo dejar de dar malos frutos? Pues deja de hacer malas obras, ¿verdad? Deja de extorsionar, deja de robar, deja de querer aprovecharte de los demás. Ama, perdona, olvida, abraza, ayuda a los que no tienen. Si tú tienes 2 capas, da una. El Señor nos está invitando a que volvamos a dar buenos frutos y dejemos a un lado las malas obras. Ahora sí, vamos a asomarnos a las palabras de Jesús. En Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Él mismo se identifica con un árbol, con algo que es parte de la vegetación. Él mismo dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¡Wow! En el Antiguo Testamento existía la necesidad de atender los mandamientos de la ley para intentar convertirnos en un árbol de justicia. Pero, queridos, la experiencia de los antiguos demostró que cumplir la ley era un esfuerzo improductivo, era un esfuerzo totalmente inválido, porque nadie podía cumplir la ley todos los días de toda su vida. Pero hay una manera de llegar a ese estilo de vida fructífero. Esa manera es estar en Jesús, es nacer de nuevo, venir a la vida espiritual, dejar atrás la vida de la carne y empezar a vivir una vida espiritual en Cristo Jesús. Mirad lo que dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. La versión 1960, quizás a la que estamos más acostumbrados, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¡Wow, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Viva! Tenemos que entender que la vida espiritual es una vida de frutos. La vida carnal es una vida de obras. No solamente obras malas, obras de robar, adulterar. Hombre, esto es obvio que está mal, son obras malas. Pero también las obras religiosas son obras muertas. Solamente el Espíritu produce vida. Solamente el Espíritu es capaz de producir frutos que glorifican al Padre. En esto es glorificado al Padre, que llevemos mucho fruto. Pues ya estamos de regreso en Gálatas 5. Y es muy importante que nos asomemos a esos versículos que leímos al principio y que dicen que hay un fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mirad, hay una cosa muy interesante. Resulta que el higo, y por eso es que en esta serie de enseñanzas hemos decidido poner un higo allí, en la imagen que veis, dentro de la nueva serie, El fruto del Espíritu es amor, hemos decidido poner un higo, porque el higo es una fruta muy interesante. Resulta que lo que nosotros vemos, y podéis investigarlo, y luego si encontráis otra cosa, me la comentáis, ¿vale? Pero hay una cosa que leímos, y os mandaré el enlace hoy mismo, a través de los grupos, de células y eso, que explica que lo que nosotros vemos, el higo, no es un fruto. Resulta que el fruto o los frutos son
todas esas cositas que vemos dentro de los higos. ¿Habéis visto que cuando abrís el higo, dentro hay un montón de pequeñas cositas, semillitas, y cuando la muerdes, ¡ay, qué antojo me acaba de dar de un higo! ¿Dónde puedo conseguir un higo ahora? Se me hizo agua la boca. ¿Sabes? Cuando tú muerdes, notas que dentro hay mucha cosa, hay mucha chicha. Resulta que esos pequeñitos son los frutos, son pequeños frutos que componen el gran fruto que nosotros conocemos con el nombre de higo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es muy interesante cómo aquí dice que el fruto del Espíritu es amor. Pero luego dice más cosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es como un fruto que dentro lleva muchos frutos. Pero el fruto del Espíritu es uno. Y el fruto se llama amor. A través de los siguientes domingos vamos a estar siguiendo esta serie que se llama, como ya he dicho otras ocasiones, el fruto del Espíritu es amor. Vamos a entender cómo realmente lo que el Espíritu produce en nosotros, la vida del Espíritu, lo que produce en nosotros es amor. Y que ese amor se manifiesta por lo menos de 8 maneras: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este pasaje está escrito en griego, ¿verdad? Originalmente. Esto de Gálatas 5 está escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Resulta que en griego no hay puntos, ni comas, ni este tipo de puntuaciones a los que nosotros estamos acostumbrados en nuestro idioma castellano. No existían estos puntos y estas comas. Por lo tanto, es muy difícil saber cómo está escrito realmente este versículo del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es verdad que en castellano se han puesto y en nuestras versiones están enumeradas una palabra detrás de otra, separadas por una coma: amor, gozo, paz, paciencia. Pero, ¿y si lo que allí pone es simple y llanamente que el fruto del Espíritu es amor? Y luego no hay una coma, sino 2 puntos y seguido. Es decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Queridos, a lo largo de las siguientes semanas queremos enfatizar que el Espíritu está haciendo una obra dentro de cada uno de los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del Espíritu y del agua, los que hemos creído en Jesús y que hemos venido a ser llamados hijos de Dios. Y que esa obra que Él está haciendo es regresarnos a nuestra naturaleza original, ayudándonos a parecer cada vez más a Jesús. Él, que es la imagen de Dios, nosotros estamos recuperando esa imagen en Él. Y al recuperar esa imagen, también recuperamos las capacidades que hay en esa imagen y el potencial que hay en esa imagen. ¿No dice Juan que a los que hemos creído en Él, a los que le recibieron, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Qué potestad? Pues bueno, eso se puede interpretar de muchas maneras, pero hoy mismo me interesa que lleguemos a la conclusión. Tenemos la potestad de dar frutos. Tenemos el gran poder, la gran autoridad de regresar a nuestro origen, de volver a nuestro origen y volver a dar frutos como al principio, dejando las obras del pecado, las obras de la carnalidad y venir a dar frutos de justicia. Querida Iglesia Viva, vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esto que hemos hablado y que nos permita vivir una vida de amor, una vida fructífera en Él. Que su Espíritu genere en nosotros esos frutos de amor. Y dentro del amor, dentro de ese hermoso fruto llamado amor, al abrirlo, encontremos que ahí está petado de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí dentro, en el fruto del amor. Padre, qué bueno eres. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos estás cuidando a todos. Señor, lamentamos que este tiempo estemos viviendo enfermedades y el fallecimiento de gente muy amada, muy querida, muy cercana. Eso nos entristece. Están en tus manos, Señor. Y nosotros también. Los que seguimos aquí, estamos en tus manos. Ayúdanos a vivir de tal manera
que nos apeguemos a tu imagen y a tu semejanza. Y que en el nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús recuperemos esta capacidad de fructificar. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las obras de la carne para vivir una vida espiritual, porque la vida espiritual da frutos, frutos de amor, frutos de justicia. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos. Bendice las siguientes enseñanzas, Señor, que tendremos de aquí en adelante para entender que el fruto del Espíritu es amor. Estamos en tus manos, Padre. Bendice tu iglesia. Amén. Gracias, Edmundo, por compartir esta palabra con nosotros en esta mañana. Antes de despedirnos, quería recordarte que esta tarde a las 7 de la noche estaremos en una reunión a través de Zoom. Recuerda que los enlaces los estaremos enviando en los diferentes grupos de WhatsApp, así que está muy atento y espero que podamos vernos el mayor número de personas. No importa si yo otras veces no te has conectado, no pasa nada. Allí hay un espacio para ti también. Así que nos vemos esta tarde y que el Señor los bendiga a todos. Hasta luego.